muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa más aquí en Salud con los Expertos. Y el día de hoy estamos muy contentas porque hemos invitado a una gran especialista y, bueno, pionera en todo el tema de estas enfermedades raras y también las enfermedades lisosomales. Me refiero a la doctora Magdalena Cerón. Ella es pediatra internista egresada de la UNAM y del Hospital Infantil Federico Gómez. Ella es jefe de servicio de enfermedades lisosomales y además es experta y pionera en todo lo que tiene que ver en el tema de las enfermedades raras. El día de hoy nos va a platicar ella precisamente de todo el espectro que tiene que ver con las enfermedades raras, pero desde el punto de vista del pediatra, lo cual es sumamente importante. Y bueno, vamos a escucharla con atención. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Sí. Bueno, pues para nosotros es un honor que esté la doctora Magdalena Cerón. Es pediatra, pero es una pediatra además que es una pediatra muy comprometida, no solo con su especialidad, sino también es pionera en el tratamiento de las enfermedades raras. Ella es la primera que estuvo en el hospital infantil viendo pacientes con enfermedades lisosomales, estamos siempre al día en todas estas enfermedades y es conocida como por su gran experiencia que tiene. Nos da muchísimo gusto, además de ser una excelente pediatra, es una muy buena amiga y estoy muy contenta de que esté con nosotros. Para nosotros es un honor. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de la visión que debemos de tener como pediatras y como médicos en general de lo que es las enfermedades raras. Entonces, les quiero platicar un poquito del panorama de qué es lo que deben enfocar estas enfermedades y qué debemos hacer ante ellas. Entonces, agradezco la invitación y bueno, pues voy a dar inicio a la presentación si me lo permiten. Claro, cómo no. Claro que sí, doctora, adelante. Bueno, pues como mencionaban al inicio de la presentación, vamos a ver las enfermedades raras desde el punto de vista del pediatra. El mural que aquí me acompaña es un mural que tenemos de Diego Rivera en el Hospital Infantil de México, que ojalá algún día tengan la oportunidad de visitarnos. Bueno, ¿a qué me refiero con las enfermedades raras? ¿Cuál es el panorama que tenemos de estas enfermedades en México? Básicamente van a ser aquellas enfermedades que tienen una baja prevalencia en nuestro medio y en sí, en todos los recién nacidos vivos. Y muchas de ellas van a referirse a las enfermedades metabólicas, aunque no son las únicas que se comprenden dentro del grupo de las enfermedades raras. Para caer en este grupo de enfermedades vamos a tener que la prevalencia debe de ser más o menos de 5 en 10,000 nacidos vivos. Esta es la definición que tenemos alrededor del mundo incluso, y pues como les decía, vamos a tener alrededor de 7,000 enfermedades descritas para desórdenes metabólicos, que todos ellos van a ser, muchos de ellos, innatos del metabolismo. Pero tratar de quedarnos con que enfermedades raras solo van a ser enfermedades metabólicas, tendríamos un panorama estrecho. Vamos a ver en adelante que tenemos otro grupo de enfermedades que pertenecen también a las raras. Todas, como una característica en particular, van a tener que son crónicas, cursos van a ser graves, incapacitantes, y muchas de ellas no van a tener un tratamiento curativo. Y entonces esto nos va a ir cerrando muchísimo todo el panorama para los pacientes, porque al no poderles ofrecer mucho, se les cierran muchas puertas a los pacientes. No saben a dónde acudir o no saben qué les pueden ofrecer. Y si bien es cierto que no tenemos tratamiento curativo, para estos pacientes sí tenemos muchos tratamientos de acompañamiento paliativos o bien de reemplazo enzimático, como les voy a mencionar en adelante para las enfermedades por depósito lisosomal. Muchas enfermedades también reciben solamente tratamiento para las complicaciones, como les digo, y para algunas de ellas estamos dando sustitución, puede ser una hormona o una enzima ausente, pero esto las hace particularmente difíciles y caras. Y entonces, ¿qué sucede? Que si la población afectada es pequeñita y no sabe que tiene derecho a recibir tratamiento, pues entonces se van a quedar sin acceso a este tratamiento, que además de todo, pues en términos generales suelen ser tratamientos muy caros. Como les decía, no solo pertenecen a un solo grupo, vamos a tener que pertenecen a más de un grupo, aunque muchas de ellas van a ser de origen genético, vamos a tener que pertenecen a otras tantas naturalezas de enfermedades. Muchos de ellos van a ser errores innatos del metabolismo, pero muchas de ellas van a ser enfermedades infecciosas que también son muy, muy raras, de muy baja prevalencia, y por eso pueden caer en este grupo de enfermedades.
El grueso de estas van a tener una naturaleza genética. ¿Qué implica esto? Si el 80% de estas enfermedades ya van a venir heredadas, nosotros no tenemos muchas formas de impedirlo, de mejorarlo, de cambiarlo, porque esto ya viene predeterminado por nuestra genética. Muchos síndromes van a ser de esta naturaleza, pero muchos otros, aunque puedan ser adquiridos, pueden tener esta susceptibilidad genética. Muchas de estas enfermedades pueden ser desde el tipo de los grupos de enfermedades degenerativas, autoinmunes, también algunas neoplasias. Vamos a ver que van a afectar a diferentes grupos etarios. Sin embargo, cuando se trata de errores innatos del metabolismo, estos problemas genéticos, es más frecuente que los pediatras nos enfrentemos a ellos en etapas tempranas de la vida y que sean diagnosticados y tratados desde entonces. Entonces, si nosotros dejamos pasar durante la infancia estos errores innatos del metabolismo, estas enfermedades metabólicas, vamos a ver que los pacientes van a tener un pobre pronóstico de vida, no van a alcanzar la edad adulta o la van a alcanzar ya con muchas secuelas. Y entonces le ponemos todavía el panorama tanto a los pacientes como a los médicos que los van a enfrentar. Dentro de las enfermedades lisosomales que al principio les mencionaba la doctora Navarrete, Juanita Navarrete, que son las enfermedades por depósito lisosomal, son unos desórdenes enzimáticos que los pacientes van a sufrir a causa de la ausencia de una enzima. Y entonces tenemos clasificadas más o menos 60 enfermedades lisosomales y se pueden clasificar de acuerdo a la sustancia que van a depositar anormalmente en estas pequeñas partes de la célula que se llaman lisosomas. Entonces podemos tener, como ven en este grupo mencionado, enfermedades por almacenamiento de ésteres de colesterol, las enfermedades como enfermedad de Gaucher, Fabry, Niemann-Pick, B y C, que actualmente están empezando a tener tratamiento, algunas mucopolisacaridosis como la 1, 2, 4, 6, la enfermedad de Pompe, algunas otras enfermedades que vemos aquí como la cistinosis que también tienen tratamiento, y este grupo de enfermedades a las que les vamos a ofrecer un tratamiento o un reemplazo enzimático, vamos a ver que no las vamos a poder curar, pero sí vamos a cambiar mucho el curso de su vida al nosotros ofrecerles el reemplazo de la enzima ausente. Y entonces estos pacientes van a disminuir o modificar en mucho la expresión de su enfermedad. Vamos a ver también que, por ejemplo, del grupo de estas enfermedades de mucopolisacaridosis, son pacientes en que van a tener diversas afectaciones enzimáticas y que también van a tener el acúmulo de sustancias en sus lisosomas de diferentes moléculas complejas del metabolismo. Y entonces, de acuerdo a lo que van acumulando, nuestros pacientes van a tener diferentes manifestaciones clínicas o diferentes fenotipos. Esto es, vamos a ver que hay de las mucopolisacaridosis 1, 2, del grupo 3, que van a ser básicamente muy de afección neurológica, del grupo 4 y 6, que van a tener componente de talla muy baja, componente óseo. Los pacientes de la mucopoli 1 y 2 van a tener mucho componente también neurológico, y entonces esto nos hace que esta diversidad de manifestaciones clínicas pueda hacer que los pacientes pasen por un verdadero viacrucis antes de que se llegue al diagnóstico definitivo y les podamos ofrecer el reemplazo enzimático para los que ya existe el tratamiento. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, tenemos con la clínica, este va a ser nuestro 9º año que la hemos creado, y estas enfermedades de tan baja prevalencia que antes solamente se les observaba, se les acompañaba y se daba tratamiento paliativo, pues ahora son una realidad en recibir un reemplazo enzimático. Por ejemplo, vamos a ver que una de las más frecuentes que vemos son la enfermedad de Gaucher, pero también vemos con cierta frecuencia la enfermedad de Fabry, que va a afectar prácticamente de manera selectiva los riñones, aunque pueden afectar corazón y cerebro. La enfermedad de Pompe, que es algo de origen muscular, las mucopolisacaridosis que ya les mencionaba, el Niemann-Pick, la adrenoleucodistrofia. Entonces, estas enfermedades que ven aquí ustedes que hemos citado son pacientes cuya frecuencia va a ser tan baja, 1 en 50,000 nacidos vivos. Pero resulta que una vez que tienen ya la enfermedad y entonces han sido muy difíciles de diagnosticar, se enfrentan al ¿y ahora qué les hacemos? ¿Y ahora qué les ofrecemos a estos pacientes? Y hay algunos, como este grupo de enfermedades, que sí tienen tratamiento, que sí podemos darles el reemplazo enzimático de aquello con lo que no nacieron o de la enzima ausente, y vamos a cambiar en mucho
su evolución clínica y su pronóstico de vida. Aquí vemos una lista actualizada de las enfermedades raras que la teníamos del 2018 y este catálogo de enfermedades se tenía como otras tantas dentro de las enfermedades de baja prevalencia, pero que para el sistema de salud representan una prioridad de que les demos seguimiento, tratamiento en el caso de los que lo tienen y los otros pacientes ir tratando sus comorbilidades. Como verán aquí para estas enfermedades tenemos que sí resaltan las que hemos mencionado de depósito lisosomal, pero tenemos algunas otras como el síndrome de Turner, la espina bífida, la fibrosis quística, hemofilia, histiocytosis, hipotiroidismo congénito. Muchos de ellos van a ser errores innatos del metabolismo. Algunos son problemas de neuroeje o problemas de sistema nervioso central como es la espina bífida, que va a tener muchas otras malformaciones y que aquí no tenemos un error innato del metabolismo. Pero dentro de estas enfermedades que tenemos en este catálogo actualizado, vemos que está como prioridad darles tratamiento a los pacientes, ofrecerles la terapéutica que pueda seguir y también clínicas que se han creado para que estos pacientes puedan llevar un seguimiento y un tratamiento adecuado y un tratamiento digno sobre todo. Otro grupo de enfermedades que vemos van a ser las atrofias musculares espinales, para la que ahora también ya estamos empezando a tener acceso al tratamiento. Las displasias óseas, osteogénesis imperfecta, condroplasia, estas enfermedades para las que no tenemos un tratamiento definitivo, pero que se pueden tratar todas sus comorbilidades. Algunas otras como la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la enfermedad de Huntington, algunas otras todavía más raras y poco frecuentes en nuestro país como es la sarcoidosis, unas como son la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, otro grupo, gran grupo de enfermedades metabólicas como son las enfermedades mitocondriales y peroxisomales, y todas estas uno diría, bueno, este es otro mundo, y sí, su baja prevalencia hace que como médicos quizá pocas veces nos vayamos a enfrentar a ellas. El reto aquí viene, ¿y qué hacer cuando un paciente desafortunadamente sí la tiene y nadie sospecha estas enfermedades? Nadie voltea a ver que existen y nadie sabe a dónde mandarlas una vez que se han diagnosticado. Más de 8 millones de mexicanos pueden padecer una enfermedad rara y es terrible porque entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ellos deben de tener derecho al tratamiento, al acompañamiento y a una sustitución cuando lo exista. Es necesario también hacer de esto que tengamos el conocimiento que la sociedad debe de voltear a ver estas enfermedades raras. Para muchos médicos debemos de tener muchos programas de actualización para que cada vez que sepamos de estas enfermedades raras, más detalles, más posibilidades de tratamiento, lo hagamos del conocimiento de la comunidad médica. Y también el mucho trabajo que se hace con las autoridades para que conozcan y se tenga acceso a la atención médica de estos pacientes y actualmente como lo hacen por parte del INSABI, en el caso de nuestro hospital, que se les ofrezca estos tratamientos sin costo. Aunque la gran mayoría de estas enfermedades no va a tener un tratamiento específico, pues como les decíamos, tienen la opción del tratamiento multidisciplinario, del seguimiento de muchas especialidades y todo eso vamos a hacerlo con la finalidad de mejorar la calidad de vida a los pacientes. Porque como les decía, es una realidad que no vamos a curarlas, pero sí vamos a cambiar su curso al ofrecerles una terapia de reemplazo cuando ésta existe. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan estos pacientes con enfermedades raras? El principal problema que tenemos es que al llegar a su médico de primer contacto, a los centros de salud, a cualquier hospital, vamos a ver que hay un desconocimiento por parte de los médicos de este grupo de enfermedades, ¿no? Y entonces esto representa una gran dificultad para el diagnóstico. También a veces, debido a su baja prevalencia, hay poco interés en la comunidad médica. Muchas veces la actitud de decir, a mí no me va a tocar una enfermedad rara. Es tan poco frecuente que no me va a tocar ver uno en 50,000 nacidos vivos. Pero cuando nos toca y no sabemos qué hacer con él, entonces debemos de saber a dónde referirlo, porque suelen referirlo inadecuadamente por su carita diferente, por su facies característica, por su aspecto raro. Muchas veces lo van a andar el endocrinólogo, el ortopedista, o no es el lugar precisamente adecuado. También es importante saber que hacer los diagnósticos de certeza con estos pacientes es costoso.
Y muchas veces nos tenemos que apoyar de la industria que nos auxilian para hacer actividades enzimáticas, estudios más complejos, para poder tener el diagnóstico de certeza. ¿Qué tenemos que hacer con un paciente así cuando en mi primer contacto, cuando un centro de salud, cuando el de segundo nivel, nos enfrentamos a un paciente muy complejo que tiene varias enfermedades, pero no logro poderle poner nombre y apellido? Muchas veces a este paciente debemos dar la opción de referirle a un tercer nivel para que pueda ser estudiado en forma conjunta y puedan abrirle un panorama de que se trate de una enfermedad rara y que a lo mejor tenga acceso a algún tratamiento. También deberíamos como comunidad médica favorecer estos programas de educación médica continua para que demos a conocer la existencia de estas enfermedades raras y también las opciones que existen de tratamiento para que tengan el acceso los pacientes a recibir ese tratamiento y en los niveles primarios de atención les demos la vigilancia y el tratamiento paliativo que se les puede ofrecer también. ¿Cómo va a impactar esto? Pues imagínense lo que es tener un diagnóstico erróneo para una familia. Por años van a estar recibiendo un tratamiento inadecuado o no van a estar recibiendo nada. Muchas de las enfermedades raras también tienen un subdiagnóstico y no tenemos registros efectivos en nuestro medio que nos puedan decir cuántos pacientes tenemos con enfermedad de Gaucher en nuestro país, cuántos pacientes hay con acondroplasia, cuántos pacientes con fibrosis quística. Estos registros han evolucionado mucho, sin embargo, hoy por hoy no tenemos unas estadísticas tan confiables como en otras partes del mundo para saber cuál es nuestra realidad y cuánto representa en costos esta población que padece estas enfermedades. El impacto económico en las familias también es muy importante porque muchos de estos pacientes han sido enviados a diferentes sistemas de salud con la finalidad de encontrar un diagnóstico y un tratamiento. Actualmente, como les comentaba, de parte del INSABI en nuestro hospital estamos teniendo el sustento para poder estudiar a los pacientes para que se les dé el tratamiento y que no tengan que gastar tanto los pacientes. Sin embargo, esto impacta económicamente mucho desde el punto de vista que también tienen que trasladarse a los hospitales, tienen que estar yendo con más frecuencia a tratamientos, a estudios, y entonces eso altera mucho la calidad de vida de los pacientes y de su familia. Vamos a ver también que muchas de estas familias al enfrentarse a un diagnóstico no certero o un pobre pronóstico de vida, muchas familias se desintegran. Es muy frecuente ver que los papás abandonan el núcleo familiar ante la presencia de un hijo crónicamente enfermo y que saben que su pronóstico es malo y que va a evolucionar a corto plazo hacia la incapacidad. Entonces, ¿cuál sería nuestro compromiso como pediatras en relación a las enfermedades raras? Y básicamente a los pediatras que nos dedicamos al grupo de enfermedades raras. Pues primero que nada, tendríamos que difundir el conocimiento. Hacer de veras de esto que sea accesible para toda la comunidad médica y decir, hey, volteen a ver estas enfermedades porque no son tan raras como creemos. Y por otro, nuestros pacientes tienen derecho a la salud y a que alguien los diagnostique en forma temprana. Tenemos también que hacer que se involucren con el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de enfermedades raras. Cada día tenemos más terapias innovadoras que existen y tendríamos que el compromiso de conocer estas terapias y cómo ofrecerle a los pacientes. Muchas veces nos asusta el costo de estas terapias y decir, no, bueno, eso no está a nuestro alcance. Efectivamente, muchas veces no parecen estar al alcance de nosotros, pero actualmente hay muchos sistemas de apoyo que hacen que esto sea una realidad para los pacientes. Tendríamos que también aprender a compartir estas experiencias, nuestra epidemiología propia, nosotros mismos como redes de hospitales, compartir esta información que tienen los del Instituto Mexicano del Seguro Social, los del ISSSTE, los de nosotros, Secretaría de Salud, Pemex, todos, poder compartir y decir cómo se comporta nuestra población mexicana ante estas enfermedades y también basarnos actualmente ya en publicaciones que nosotros mismos hacemos, que nosotros mismos tenemos acceso con realidades como son nuestra población. Nosotros somos en eso muy dados a consultar la bibliografía de otras partes del mundo, pero tenemos que voltear a ver cómo nos estamos comportando nosotros. También saber que tenemos herramientas de diagnóstico oportuno, lo que es, por ejemplo, el tamiz neonatal. El tamiz neonatal en donde vamos a poder tener acceso, el que es
muy reducido, que es hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y galactosemia. Pero vamos a tener otros tamices, el que va a ser el tamiz neonatal ampliado, que va a tener hasta 67 errores innatos del metabolismo, y el tamiz de enfermedades lisosomales, que también la doctora Juanita Navarrete ha trabajado muchísimo en esto. Vamos a tener lo que es el tamiz auditivo y el tamiz cardiológico, y todo esto nos va a dar la oportunidad de que los niños en su primer año de vida podamos tenerlos capturados, que están siendo portadores de un error innato del metabolismo, de una sordera congénita, de un problema cardiológico, y entonces eso nos va a dar la posibilidad de darles tratamiento en forma más temprana. ¿Cuáles son el futuro de las enfermedades raras en nuestro México? ¿Y cuál es nuestro compromiso? Pues primero que nada, la Secretaría de Salud impulsará acciones para la detección oportuna y el tratamiento de estas enfermedades raras. Hay compromiso de ampliar lo que es el tamiz neonatal, hacer también la difusión de esto y también el desarrollo de pruebas diagnósticas y de investigación terapéutica para que no se queden sin diagnóstico y sin tratamiento en estos pacientes. Sin distingo para toda la población, que tengan acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos. Estas metas tan ambiciosas tienen que ser una realidad cada vez a corto plazo, porque estos pacientes no van a esperar mucho. Y cuando volteamos a verlos, resulta que ya tienen no solo bien instalada la enfermedad, sino todas las secuelas que esto va a dejarles, y con ello les va a deteriorar su calidad de vida o pronósticos de vida. Así que estos pacientes deberíamos de poderlos ofrecer un diagnóstico temprano para poder hacer que tengan un tratamiento también temprano. Dentro de los pacientes que tienen enfermedades raras, tenemos que hacer también un enfoque multidisciplinario. Para eso hay muchos grupos de apoyo y redes en donde hay apoyo a los pacientes y familiares. El trabajo de estas asociaciones que les pone al alcance también el estudio y los tratamientos. Anteriormente eran los gastos catastróficos por parte de la Secretaría de Salud y del Seguro Popular. Ahora sabemos que INSABI es quien se hace cargo de esta partida presupuestal. En otras instituciones como en el IMSS, en Pemex, en todos lados, que ya existe lo que es las clínicas para estos pacientes. El cambio radical de cómo observamos las enfermedades crónicas y crear clínicas también para el estudio, tratamiento y seguimiento de estas enfermedades, aún aquellas que todavía podemos ofrecerles un reemplazo enzimático. Tener presente que para estos pacientes vamos a tener que participar muchos, el neumólogo, el neurólogo, el ortopedista, el pediatra. ¿Qué hacemos también los pediatras cuando nuestros pacientes crecen? Tenemos que enviarlos ya posteriormente al internista, y estos pacientes van a ser una realidad para el día de mañana que se les tenga que dar el reemplazo enzimático en hospitales de adultos. Todos ellos funcionando en torno a un paciente con una enfermedad rara. En nuestra clínica podría yo compartirles muchas historias, pero en obvio de tiempo, por ejemplo, les podría decir que esta pacientita con la enfermedad de Pompe, que empezamos a darle tratamiento a los 7 años de vida, actualmente va a cumplir 16 años, tiene 16 años, perdón, esto fue su fiesta de 15 años, y tenemos los últimos 9 años de tratamiento de reemplazo enzimático, y después de estar conectada a un aparato de respiración, ustedes pueden ver cómo poco a poquito fue movilizándose, desprendiéndose del aparato, para llegar a ser ahora una jovencita funcional que lleva una vida casi normal, y digo casi normal porque todavía no logramos que camine, pero ella acude a la escuela, se prepara y seguramente será una persona productiva a futuro, con una vida totalmente diferente de lo que le esperaba en su momento. Otra paciente con enfermedad de Gaucher, por ejemplo, que ven aquí, que a los 4 añitos le íbamos a iniciar tratamiento, como verán, con unas visceromegalias monumentales y con mucho compromiso hematológico. Esta pacientita, al iniciar su reemplazo enzimático, ha cumplido los objetivos de reducir las visceromegalias, de disminuir la expresión de la enfermedad en la sangre, y no solo eso, sino de crecer, ser un adolescente saludable, y actualmente estar cumpliendo 12 años, ir a la escuela y ser una niña también con una vida completamente normal, va cada 15 días a la infusión de su enzima, y por lo demás ella no se queja de nada. Estos son de los mejores casos más bonitos, pero hay algunos otros pacientes cuya discapacidad nos hace tenerles que ofrecer muchas otras alternativas de tratamiento. Pues yo solo quisiera dejarles como conclusiones los mensajes de que
Las enfermedades raras en nuestro medio son una realidad subestimada. Si bien es cierto, el conocimiento y la importancia de estas enfermedades también radica en que demos difusión a ellas. Tenemos que fomentar la investigación de estas enfermedades, saber que existe tratamiento para muchas de ellas. Tenemos que hacer una detección oportuna y yo insistiría mucho en la referencia temprana a un tercer nivel de atención, ya que estos pacientes podemos ofrecerles un abanico de posibilidades terapéuticas. Recordemos siempre el derecho a la salud de todos los individuos, saber que existen en los sistemas de salud programas incluyentes que no van a dejar solo a estos pacientes y siempre el apoyo a los pacientes y a las familias que lo padecen. Pues yo me despido dándole las gracias a nuestros pacientes que nos permiten compartir sus historias, saber que detrás de cada niño de esta naturaleza hay una historia humana, pero una historia exitosa y una historia de diferencia en la calidad de vida una vez que les damos tratamiento. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora. ¿Pudiera dejar de compartir, si es tan amable? La verdad es que es muy, muy grato escuchar toda la experiencia que usted como pediatra, como bien lo dice, y sobre todo con esta experiencia que usted tiene en el manejo de los pacientes con enfermedades lisosomales, pues es sumamente importante para nosotros y para la sociedad que conozcamos todo lo que ustedes hacen ahí en el Hospital Infantil Federico Gómez, y fue un placer escucharla. Y yo tengo aquí una pregunta que me gustaría también hacerle a usted respecto a la ponencia que nos hizo favor de dar, doctora. Por ejemplo, si ustedes están viendo en la clínica de enfermedades lisosomales precisamente pacientes con estas enfermedades, también pacientes que tienen algún error innato del metabolismo que no son precisamente lisosomales, ¿pueden llevar a cabo su seguimiento y tratamiento ahí con ustedes en el Federico Gómez? Por supuesto, el servicio obviamente está creado para las enfermedades lisosomales y su reemplazo. Sí. Malamente le llamamos así porque actualmente tenemos en seguimiento pacientes con enfermedades mitocondriales, pacientes con fenilcetonuria o algunos otros errores innatos del metabolismo, pero como en realidad se creó y se otorga la consulta en donde se está dando un reemplazo enzimático, pero la idea es que a futuro estamos haciendo por darle seguimiento a estos pacientes con cualquier otro error innato del metabolismo. Ok, doctora, gracias por aclararnos. Y otra cosa también, usted, ¿algún mensaje que le pudiera dar a todos los pediatras que no están tan familiarizados ni con la experiencia que usted sí tiene en este tema de las enfermedades raras? ¿Qué mensaje le podría dar a esos pediatras, sus colegas, que también pudiera llegarles un caso como este? Pues yo creo que cuando se enfrentan a un paciente que tiene más de un sistema afectado, que no siempre traen un fenotipo característico, pero que sí hay más de un órgano, un sistema afectado y que no lo pueden integrar en un diagnóstico, esos pacientes puedan ser derivados a un tercer nivel para que tratemos de verlos más de una especialidad. A veces necesitamos que nos ayude alguien más, a ver, porque si trae un fenotipo diferente, característico y tiene problemas óseos, entonces podemos estar ante un tipo de enfermedad. Pero si yo tengo algo neurológico en un paciente que no crece y además tiene visceromegalias, pues muy probablemente se esté tratando de alguna enfermedad metabólica y que mientras más nos retrasemos en enviarlo, más vamos a encontrarlo con complicaciones y les vamos a lo mejor a evitar que pueda tener acceso a algún tratamiento oportuno. Ok, doctora, muchas gracias, doctora. Juanita. Pues sí, pues yo nada más agradecerle a la doctora su excelente presentación y hacer hincapié que además de ser una gran pediatra, que además es avesada en estos temas porque tiene mucho tiempo haciendo eso y es pionera, tiene una gran calidad humana. Me gustó mucho el enfoque que le da, que detrás de cada uno hay un paciente, hay una familia, todo un entorno. Entonces ella tiene una gran calidad humana, además de ser una excelente pediatra. Me da muchísimo gusto que nos haya acompañado y que nos comparta su experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Les agradezco mucho la invitación, un gusto como siempre, y bueno, pues espero que no sea la última vez que nos sentemos a platicar de este tipo de enfermedades. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Muchas gracias a usted y seguimos en la lucha porque todo niño que nazca en México, sin importar su derecho a herencia, tenga acceso a un tamiz ampliado para los errores innatos del metabolismo, pero también para las enfermedades lisosomales. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Un fuerte abrazo y gracias por... Gracias a usted, doctora.
Muchísimas gracias por sintonizarnos, Juanita, como siempre. Gracias, igualmente. Gracias por sintonizarnos. Muy amable. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, doctora. Bye.